Bienvenidos a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y te haces un crack en matemática. Continuando con el tema de derivada de una función, nos toca ahora estudiar cómo hacer el cálculo de la derivada de una función en un punto x igual a x sub 0. Para este caso tenemos la siguiente definición. Vamos a considerar una función f definida desde un intervalo i, por supuesto su conjunto de los números reales hasta el conjunto de los números reales. Entonces, lo que nos hace tomar en consideración que la función f es una función real, ¿sí? De variable real, ¿ok? Y esta función, por supuesto, entonces estará definida en el intervalo abierto i de ese conjunto de números reales. Vamos también a definir un valor x sub 0, por supuesto, perteneciente a ese intervalo i. Ahora, a partir de allí se define la derivada de la función f en x sub 0 como el siguiente límite, ¿ok? Sería f' de x sub 0 se define como el límite cuando el delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 dividido entre delta x. Si nosotros observamos esta definición, nos damos cuenta que es muy parecida a la definición de derivada de una función, ya que considerando, ¿sí? Tomamos en consideración que f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x entre delta x, ¿ok? Si evaluamos a f' de x en el valor, por ejemplo, x igual a x sub 0, se tiene que f' en x sub 0 equivalente a decir a f' de x evaluada en x igual a x sub 0, lo que es igual a decir límite cuando delta x tiende a 0 y donde se encuentra el valor de x lo vamos a reemplazar por el valor de x sub 0. Así entonces, en vez de escribir f de x más delta x, ahora colocamos f de x sub 0 más delta x menos, vamos a corregir aquí, menos f de x sub 0, ¿ok? En este caso, dividido entre delta x. Es decir, que nosotros podemos calcular la derivada de una función en un punto directamente aplicando esta definición, ¿ok? De la definición de derivada de una función en un punto como el límite, ¿sí? Calculando f' de x sub 0, o bien nosotros podemos calcular primero la derivada de la función para cualquier valor x del dominio, ¿ok? De esa derivada, de esa función, y luego que tengamos la expresión de la derivada de la función, entonces la evaluamos en el valor de x igual a x sub 0. Es decir, que con esto pudimos considerar que tenemos dos maneras para hacer este cálculo. Esta sería la primera forma, ¿ok? Aquí consideramos que tenemos una segunda forma e inclusive si nosotros hacemos una manipulación, ¿ok? de algebraica, ¿no? De estos argumentos, podemos plantear lo siguiente. Fíjense, si consideramos que el valor, el delta x, ¿ok? Es el valor final menos el valor inicial, ¿ok? Y despejamos x, tenemos que x es equivalente a decir x sub 0 más delta x, ¿ok? Por lo que, si nosotros tenemos que f' en x sub 0 es, acá, es igual al límite cuando el delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 entre el delta x, nosotros podemos considerar que si delta x
tiende a cero, entonces ese delta x, ¿ok? Perdón, esta x que es igual a x sub 0 más delta x, entonces tendería al valor de x sub 0, ¿ok? Y se puede plantear que el valor de f' en x sub 0 puede ser considerado como el límite, ya no cuando delta x tiende a 0, ya no cuando delta x tiende a 0, sino cuando x tiende a x sub 0, ¿de quién? De f de x sub 0 más delta x, pero este valor de x sub 0 más delta x, que efectivamente es este mismo que tenemos acá, lo podemos reemplazar simplemente por el valor de x, y así decimos entonces f de x menos, dejamos el f de x sub 0, dividido entre delta x. Pero como ahora estamos cambiando la variable de delta x a x, observamos, fíjense bien, que este delta x que tenemos aquí, vamos a identificarlo acá, este delta x, ¿sí?, que aparece acá, realmente es este delta x que tengo aquí. O sea que yo puedo reemplazarlo por este x menos x sub 0. Y así entonces, donde va el delta x, ¿ok?, me vengo para mi definición y acá vamos a escribir x menos x sub 0. Y de esta manera ahora tenemos una tercera forma inclusive para nosotros determinar el valor de la derivada de una función en un punto x igual a x sub 0. Entonces veamos ahora un ejemplo asociado con este tema de estudio. Fíjense, el ejemplo nos dice, dada la función f de x igual a la raíz cuadrada de x menos 4, vamos a hallar la derivada de la función en x igual, en x sub 0 igual a 9, pero usando tres maneras distintas. ¿Cuáles serán las tres maneras distintas? Podemos utilizar la definición propia de la derivada de una función en un punto, podemos utilizar la derivada de la función en términos generales y luego que obtenemos esa derivada la evaluamos en el valor de x sub 0 igual a 9, o podemos usar la tercera definición donde hacemos la tendencia de x directamente al valor de x sub 0. Entonces vamos a comenzar. Por ejemplo, la primera manera, vamos a determinar f', o sea, usando la definición de derivada de la función en un punto. Entonces, f' de x sub 0 es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x menos f de x dividido entre delta x. Para menos f de x sub 0, perdón, dividida entre delta x. Vamos a corregir acá para que se vea bien. F de x sub 0 dividido entre delta x. Muy bien. Entonces, si f de x es igual a la raíz de x menos 4, ¿ok?, nosotros necesitamos dos elementos. Saber cuánto vale f de x sub 0. En este caso, f de x sub 0 sería f de 9, ¿ok? Y f de 9 sería reemplazando o evaluando la función, donde va x colocamos 9, y sería 9 menos 4. En este caso, 9 menos 4 es equivalente a 5. Y nos quedaría entonces la raíz cuadrada de 5. ¿Ok? Luego, f de x sub 0 más delta x, ¿ok?, para nosotros sería entonces evaluar en la raíz de x menos 4, pero en vez de x vamos a definir que sería f de 9 más delta x. Lo que nos queda entonces la raíz de 9 más delta x menos 4. ¿Ok? Y 9 más delta x menos 4 se puede reescribir como la raíz de 5 más delta x. ¿Ok? Luego reemplazamos en la expresión f' de x sub 0, en este caso sería f' en 9, no es más que el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x, ahora lo tenemos definido como la raíz de 5 más delta x, menos f de x sub 0, que en este caso es la raíz de 5, dividido entre el delta x. Efectivamente, esto es una indeterminación del tipo 0 sobre 0, la cual hay que romper. ¿Y cómo rompemos este tipo de indeterminaciones? Ya que tenemos una diferencia de radicales cuadrados en el numerador, lo más razonable es pensar en hacer una conjugada. Entonces el paso siguiente es plantear la conjugada. Y nos va a quedar límite cuando delta x tiende a 0 de raíz de 5 más delta x menos la raíz cuadrada de 5
dividido entre delta x, y a esto lo vamos a multiplicar por, vamos a hacer la conjugada del numerador, sería raíz de 5 más delta x más la raíz cuadrada de 5, y esto lo dividimos entre la raíz de 5 más delta x más la raíz cuadrada de 5. Sabiendo entonces que en el numerador nos va a quedar lo siguiente. La- el primero elevado al cuadrado no es más que 5 más delta x menos el segundo elevado al cuadrado, nos queda simplemente el 5, dividido entre el delta x, que multiplica a la raíz cuadrada de 5 más delta x menos la raíz cuadrada de, perdón, más la raíz cuadrada de 5. ¿Ok? Entonces, fíjense bien lo que sucede acá. Observamos en el numerador que este 5 positivo con este 5 negativo se pueden cancelar y nos va quedando entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de, en el numerador solamente nos queda delta x y en el denominador nos quedaría delta x que multiplica a la raíz de 5 más delta x más raíz de 5. Y si simplificamos los delta x, estamos rompiendo la indeterminación y como delta x tiende a 0, entonces este límite nos va quedando simplemente 1 en el numerador y en el denominador por este lado tengo raíz cuadrada de 5 y en este otro término también es raíz cuadrada de 5, entonces esto es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 5. Y de esa manera entonces podemos concluir, en este caso, ¿qué concluimos? Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que f' en x sub 0 igual a 9 es igual a 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de 5. Y aquí tenemos la primera manera para hacer este cálculo. ¿Cuál es la segunda manera con la que vamos a trabajar? Vamos a calcular la forma general, ¿sí? La usando la definición de derivada de la función, calculamos la función, ¿sí? La función derivada, y luego a esa función la derivada la evaluamos en un x sub 0 igual a 9. Entonces, esa expresión o la definición de la derivada de una función queda de esta manera. Mire cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x, ¿ok? Y si f de x es igual a, ¿cuál es mi f de x? Mi f de x es la raíz de x menos 4, ¿ok? Entonces, sabemos que el f de x más delta x, simplemente es donde va la x, reemplazamos, ¿ok? Por x más delta x, quedaría x más delta x menos 4. Una vez que tenemos la expresión para f de x y tenemos la expresión para el f de x más delta x, entonces reemplazamos en la definición. Así entonces, f' de x no es más que el límite cuando delta x tiende a 0 y donde va f de x más delta x lo vamos a reemplazar por esta expresión. Entonces nos va a quedar y la expresión de f de x más delta x, que es x más delta x menos 4 menos la raíz de x menos 4 dividido entre delta x. Al igual que en el paso número 1 que hicimos, acá nos va a quedar una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ya que cuando delta x tiende a 0, el denominador es 0. Y en el primer término, en la cantidad subradical, siendo este delta x 0, nos va a quedar x menos 4 y es igual al segundo término. Por lo tanto, en el numerador también tenemos un 0. En este caso, entonces, rompemos indeterminación, ¿ok?, usando conjugadas, ya que tenemos una diferencia de radicales en el numerador. Entonces, ¿cuál es la conjugada? La conjugada es la misma expresión, pero positiva. En el denominador vamos a tener el delta x multiplicado por esa conjugada que estamos agregando allí. Ahora, ya hemos repetido este procedimiento buena cantidad de veces en este curso. En el numerador nos queda un producto notable, que es el primer término elevado al cuadrado, que siempre es positivo, se eleva al cuadrado. El que cambia de signo se le coloca un menos y también se eleva al cuadrado. Al elevar al cuadrado, ¿ok?, eliminamos los radicales, que es el objetivo de la conjugada, por lo tanto nos va quedando la siguiente expresión. En el numerador, x más delta x menos 4
menos x menos 4, dividido en el denominador delta x por la raíz de x más delta x menos 4, más raíz de x menos 4. Y acá podemos empezar a hacer la simplificación de una manera muy sencilla, ¿ok? Observamos que esta x con este menos x se pueden ir, y este menos 4, ¿ok? Y aquí menos por menos da 4, también se va a cancelar, por lo tanto, en el numerador solamente nos está quedando lo siguiente: un delta x, ¿sí? Dividido entre un delta x que multiplica a la raíz de x más delta x menos 4 más la raíz de x menos 4, ¿sí? Ahora, simplificando los delta x, perdón acá, simplificando los delta x, rompemos indeterminación, ¿sí? Delta x con delta x, vamos a escribir acá, x menos 4, rompemos indeterminación como tal, y ¿qué nos va quedando? Piense que si evaluamos, el delta x también tiende a 0, y en el denominador entonces queda lo siguiente: la raíz de x menos 4 más la raíz de x menos 4, ¿sí? Debe ser que si aquí el delta x tiende a 0, queda raíz de x menos 4, que es la que estoy colocando acá en el primer término del denominador. Y entonces f' de x, ¿ok? Nos queda como 1 entre 2 veces la raíz de x menos 4. Ahora que tenemos esta derivada, nosotros podemos plantear el cálculo de f' de 9. ¿Cómo calculamos f' de 9? Tomando la función derivada, ¿ok? Y la evaluamos, ¿ok? En x igual a 9. Así entonces sería 1, ¿ok? Sería 2 por la raíz de 9 menos 4, ¿ok? Y 9 menos 4, ¿cuánto da 9 menos 4? 9 menos 4 es 5, entonces aquí sería 1 sobre 2 veces la raíz de 5. Y concluimos, ¿ok? Al igual que en el paso número 1, ¿sí? ¿Qué vamos a concluir acá? Se concluye que f' en el x sub 0 igual a 9 es igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 5. Y aquí tenemos entonces la segunda manera de hacer este cálculo. Vamos a poner un poquito más acá. Bien, un poquito más bonito. 2 raíz de 5. Entonces, fíjense, ya llevamos la segunda manera de resolver este cálculo. Ahora podemos hacer una tercera forma. Una tercera forma, podemos trabajarla usando, ¿ok? El cálculo directo, como lo podemos llamar, ¿sí? El límite directo, es decir, f' en x sub 0, ¿sí? Sería el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0. Y si nosotros sabemos que f de x es igual a la raíz de x menos 4, ¿ok? Entonces, ¿sí? El f de x sub 0 igual a 9, en este caso sería la raíz de 9 menos 4. Y la raíz de 9 menos 4, en este caso nos queda raíz cuadrada de 5. Una vez que ya tenemos quién es el f de x y quién es el f de x sub 0, entonces reemplazamos en la definición. Así, entonces, f' en 9, que se definiría como el límite cuando x tiende a 9 de f de x menos f de 9 entre x menos 9, no es más que el límite cuando x tiende a 9 de f de x, que es raíz de x menos 4, menos la raíz cuadrada de 5, ¿ok? Dividida entre x menos 9. Y nuevamente tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ya que si x tiende a 9, en el denominador es claro que 9 menos 9 es 0, y en el numerador 9 menos 4 es 5, la raíz cuadrada de 5, ¿ok? Menos la raíz cuadrada de 5 daría 0 en el numerador. Así, para romper la indeterminación, ya hemos hablado que debemos aplicar la conjugada. Entonces sería la raíz de x menos 4 menos raíz de 5 se multiplica por su conjugada, que sería raíz de x menos 4 más raíz de 5, dividido todo entre x menos 9, que multiplica a la conjugada raíz de x menos 4 más raíz cuadrada de 5. En el numerador, ¿qué nos va quedando? Aplicando el producto notable, ¿sí? Aplicando el producto notable, sabemos que en ese numerador se eliminan los radicales,
Y nos va quedando entonces x menos 4 por el primer término, menos 5 por el segundo término. Y esto dividido entonces entre x menos 9, ¿sí? Por la raíz de x menos 4 más la raíz de 5. Y fíjense que menos 4 menos 5 en el numerador es menos 9, entonces nos queda límite cuando x tiende a 9 de x menos 9 sobre x menos 9 por la raíz de x menos 4 más la raíz cuadrada de 5. ¿Sí? Y es aquí donde entonces se rompe la indeterminación 0 sobre 0, simplificando los términos x menos 9. Y como el valor de x tiende a 9, entonces al evaluar esto nos va quedando 1 sobre la raíz de 9 menos 4 más la raíz cuadrada de 5. Como 9 menos 4 es 5, entonces acá tendríamos 1 entre la raíz cuadrada de 5 más la raíz cuadrada de 5. Y efectivamente, vamos a corregir aquí, se ve un poquito mejor. Efectivamente, entonces, raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 5 es 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de 5. Y concluimos, ¿ok? ¿Qué vamos a concluir? Que f' en el x0 igual a 9 es igual a 1 entre 2 veces la raíz cuadrada de 5. Y de esta manera tenemos tres formas distintas de hacer el cálculo de la derivada de una función en un punto. Y de esta forma entonces concluimos esta clase invitándolos a que se suscriban a nuestro canal Max Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y te haces un crack en matemáticas. No olvides darle a la campanita para que te informe cuando subamos un nuevo video y te actives en el estudio y recuerda darle like a este video. Hasta la próxima.